¿Sabés qué pasa cuando uno dice que tiene fe pero vive como si Dios no existiera? Que esa fe se vuelve como una planta de plástico, parece viva pero no tiene raíces. Hay mucha gente que dice, yo tengo fe, Dante, yo creo en Dios, pero cuando llega la tormenta se derrumba como si nunca hubiese creído. La fe no es un discurso, es un estilo de vida. Es como respirar. Si dejas de hacerlo, te morís, aunque sigas diciendo que estás vivo. Jesús no vino a buscar creyentes de domingo, vino a buscar discípulos que vivan lo que creen, que se mojen los pies en el río aunque no vean el puente, porque la fe no sirve si no se vive. Yo me acuerdo cuando era chico, allá en Buenos Aires, mi vieja me decía, hijo, no alcanza con decir que confías en Dios, tenés que actuar como si ya te hubiera respondido. Y eso se me grabó. Porque muchas veces oramos, pero seguimos con miedo. Decimos, Señor, provee, pero seguimos ahorrando por si Él no llega. Y ahí está el problema. No es la falta de recursos, es la falta de confianza. Santiago dice que la fe sin obras es muerta, muerta, sí, sin anestesia. No dice débil, no dice chiquita, dice muerta. Y una fe muerta no mueve montañas, no sana heridas, no cambia destinos. La gente cree que tener fe es repetir frases espirituales. Pero la fe verdadera se nota en cómo tratás a tu familia, en cómo enfrentás las malas noticias, en cómo reaccionás cuando nadie te aplaude. Es fácil decir, Dios proveerá cuando tenés el sueldo depositado. Pero decir, Dios proveerá cuando te quedaste sin laburo, cuando no sabes cómo pagar la escuela de los chicos. Ahí es donde la fe se prueba, donde se purifica como el oro en el fuego. Mirá, Abraham no fue llamado padre de la fe porque hablaba lindo. Fue llamado así porque se levantó y caminó sin saber a dónde iba. Le creyó a Dios cuando no tenía un mapa, ni GPS, ni señales. Imagínate a Sara mirándolo con cara de, ¿a dónde vamos, viejo? Y él respondiendo, no sé, pero Dios dijo que nos movamos. Esa es la fe viva. No la que espera ver para creer, sino la que cree y después ve. Jesús dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Eso no es poesía, es desafío. Y yo sé que muchos de los que están mirando este video ahora mismo están en un momento donde la fe se está desangrando. Te levantás cada mañana y decís, Dios, te creo, pero en el fondo sentís que el tanque está vacío. Te entiendo. Porque yo también he tenido días donde predico con la boca, pero el corazón me tiembla. Y sin embargo ahí es donde más fuerte se hace la fe, cuando decidís confiar sin sentir nada. Porque la fe no es emoción, es decisión. Jesús una vez maldijo una higuera porque tenía hojas, pero no fruto. Y eso me hace pensar en cuántos cristianos tenemos un follaje precioso. Publicamos versículos en las redes, decimos gloria a Dios en cada charla, pero no hay fruto, no hay perdón, no hay generosidad, no hay servicio. Y entonces el maestro se acerca, busca algo que comer en nuestra vida y encuentra hojas, solo hojas. Por eso esta conferencia se llama así, tu fe no sirve si no la vivís, porque una fe que no alimenta a nadie no vale nada. Ahora, algunos me dirán, pero Dante, yo tengo una fe personal, privada, entre Dios y yo. No, querido, la fe no es privada. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. ¿Sabés qué pasa si una luz se esconde? No ilumina a nadie. Es como una linterna en el bolsillo. Está encendida, pero no sirve. Tu fe se demuestra cuando perdonas a alguien que no se lo merece, cuando elegís no devolver mal por mal, cuando ayudás sin que te vean. Esa es la fe que brilla. Mucha gente piensa que la fe es un amuleto para que te vaya bien, pero no. La fe no es para evitarte las tormentas, es para caminar sobre el agua cuando el viento sopla. Pedro no necesitó fe cuando estaba en la barca, la necesitó cuando puso el pie fuera, cuando se animó a creer que podía hacer algo imposible. Y ahí, mientras las olas rugían, Jesús le mostró que la fe no se trata de hablar, sino de avanzar. Y te digo algo, Dios no está en contra de que tengas sueños, metas, proyectos. Lo que le preocupa es cuando tus planes lo dejan afuera. Cuando te levantás y decís, yo puedo solo. Porque el orgullo es el enemigo silencioso de la fe. No parece pecado, pero te seca el alma. Cuando uno confía en sus fuerzas, la fe se oxida. Pero cuando uno se vacía de sí mismo, Dios se llena de poder. Yo conocí gente que acumulaba dinero por miedo, que decían por las dudas. Y claro, uno ahorra porque es responsable. Pero cuando el miedo es el motor, ya no es prudencia, es desconfianza. El miedo no honra a Dios, porque el miedo dice, ¿y si falta? Pero la fe dice, aunque falte, Él proveerá. Por eso Jesús hablaba tanto del dar, no porque necesite tu dinero, sino porque sabe que cada vez que das, el miedo pierde territorio. Se puede dar sin amar, pero no se puede amar sin dar. Hay gente que dice, yo le pedí a Dios que me bendiga, pero no pasa nada. Y claro, pedís la lluvia, pero no preparas el campo. Querés que Dios te abra puertas, pero seguís sentado. La fe no es magia, es movimiento, es dar el paso antes de ver el suelo.
Hebreos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No dice la posibilidad, dice la certeza. Es decir, aunque todavía no lo ves, ya actúas como si fuera real. Así vivieron los héroes de la Biblia. No esperaron señales del cielo. Ellos mismos se convirtieron en señales para otros. Y mira, esto no es teoría. Hay matrimonios que se reconstruyen cuando alguien se anima a creer que el amor de Dios puede más que el orgullo. Hay familias que se restauran cuando uno decide perdonar primero. Eso es fe viva. No la que se sienta a esperar que cambie el otro, sino la que empieza por uno. A veces queremos que Dios nos cambie el entorno y Él está esperando que cambiemos el corazón. Porque si el corazón no cambia, ni la bendición te alcanza. Me acuerdo de una pareja que vino a hablar conmigo desesperada. Pastor, ya no podemos más, nos separamos. Y mientras hablábamos sentí decirles algo que me salió del alma. Ustedes no tienen un problema de amor, tienen un problema de fe. No creen que Dios puede sanar lo que está roto. Y fue como si les hubiera dado una bofetada de esperanza. No fue fácil, pero empezaron a vivir lo que decían creer, a perdonarse, a orar juntos, a poner a Dios en el centro. Y al tiempo me mandaron una foto, los dos sonriendo con sus hijos, me dijeron, volvimos a creer. Eso es vivir la fe, no cuando todo va bien, sino cuando elegís creer aunque duela. Por eso me gusta cuando Jesús le dice al centurión, ve y como creíste te sea hecho. No dice como oraste ni como lloraste, dice como creíste. Porque la fe no se mide por las palabras, se mide por las decisiones. Y yo me pregunto hoy, ¿qué decisiones estás tomando que le demuestren a Dios que confías en Él? Tal vez estás esperando un milagro, pero Dios está esperando una acción. No te pide que entiendas todo, solo que des el paso. Hay gente que ora, Señor, dame fe, y Dios responde dándote una situación donde tengas que usarla. Queremos fe sin pruebas, pero la fe crece solo cuando es probada. Job dijo, aunque Él me mate, en Él esperaré. Eso no es una frase bonita, es la declaración de alguien que perdió todo y aún así decidió confiar. Esa es la fe que conmueve el cielo. No la que se rinde cuando las cosas no salen, sino la que se aferra cuando no queda nada. Y ojo, porque la fe no siempre se ve en grandes gestos. A veces se ve en lo cotidiano, en esa mamá que se levanta cada día a trabajar sin perder la sonrisa. En ese hombre que sigue buscando empleo, sin dejar que la amargura le gane. En ese abuelo que ora por sus nietos, aunque nunca vea el resultado. Eso también es fe. Porque la fe no es solo para los púlpitos, es para la vida real, para el supermercado, para el tránsito, para la mesa familiar. La fe se prueba cuando nadie te ve. Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que digo? Qué pregunta, ¿no? En otras palabras, ¿de qué sirve decir que Él es tu Señor si vivís como si vos fueras el dueño de todo? Es fácil cantarlo, pero otra cosa es vivirlo. Es más cómodo hablar de fe que practicarla. Pero cuando das el salto, cuando te animás a obedecer aunque te tiemblen las piernas, ahí descubrís que el piso estaba más firme de lo que creías. Hay momentos en la vida donde Dios te lleva a la cornisa. Y no porque sea cruel, sino porque quiere que aprendas a confiar. A veces te saca todas las certezas humanas para que descubras la certeza divina. Y ahí entendés que la fe no es un plan B, es el único plan. Cuando estás en la cuerda floja y no tenés red, recién ahí sabés si creías de verdad o si solo repetías frases. Dios no te quiere ver sufrir, te quiere ver crecer. Pero la fe no madura en la comodidad, madura en la crisis. A mí me ha pasado. He tenido temporadas donde todo se derrumbaba, donde oraba y parecía que el cielo estaba cerrado con candado. Y me preguntaba, ¿dónde está, Señor? Hasta que un día entendí que Dios no había dejado de hablar. Yo había dejado de confiar. Y cuando volví a creer, aunque nada había cambiado afuera, todo cambió adentro. Porque la fe no siempre cambia las circunstancias, pero siempre cambia la persona. La fe es un músculo y si no lo usas se atrofia. Algunos quieren tener fe para mover montañas, pero no la usan ni para mover una silla. La fe crece cuando la ejercitas. Cuando das sin garantías, cuando amás sin condiciones, cuando perdonás sin explicación, ahí se fortalece. Es como el cuerpo, el gimnasio duele pero te forma. Dios no te pone peso para castigarte, te pone peso para que desarrolles músculo espiritual. Por eso Jesús decía, si tuvieran fe como un grano de mostaza, no te pide toneladas, te pide algo pequeño pero genuino. Un poco de fe sincera vale más que un discurso entero. Porque la fe no se mide por tamaño, se mide por autenticidad. No tenés que impresionar a Dios, solo tenés que creerle. Cuando lo haces, algo se activa en el cielo. Y sabés que la fe se nota cuando nadie te está mirando. Porque cuando todo el mundo te aplaude, es fácil mantenerse firme. Pero cuando nadie te entiende, cuando los que más querías te dan la espalda, ahí se ve si tu fe es real.
En el Evangelio hay un momento que siempre me conmueve. Jesús está en el Getsemaní, sus amigos dormidos y él orando solo. Si alguien podía haber dicho, ya está, no vale la pena, era él. Y sin embargo dijo, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa es la fe en su punto más alto. Obedecer cuando no conviene, creer cuando todo dice que no. Hay una frase que me gusta mucho, la fe no te evita el fuego, pero te hace caminar entre las llamas sin quemarte. Y eso lo aprendieron los 3 jóvenes del libro de Daniel. No negociaron su fe aunque les costara la vida. Dijeron, nuestro Dios puede librarnos, pero si no lo hace, igual no nos arrodillaremos. ¿Qué declaración, por favor? No estaban condicionando a Dios, estaban demostrando fidelidad. Y ahí está el secreto, la fe no busca resultados, busca obediencia. A veces creemos que tener fe es lograr cosas, pero la fe madura no dice hágase lo que quiero, sino hágase tu voluntad. ¿Y cuántas veces oramos esperando que Dios actúe como un mozo de restaurante, que venga rápido a traer lo que pedimos? Pero Dios no trabaja con delivery celestial. Él forma, moldea, educa. Si te lo diera todo enseguida, no crecerías. A veces la demora de Dios no es rechazo, es preparación. Porque lo que te va a dar requiere que primero seas alguien capaz de sostenerlo. Hay bendiciones que te pueden destruir si te llegan antes de tiempo. Por eso la fe también es esperar sin desesperarse. Yo siempre digo que la fe tiene 3 tiempos: creer, esperar y perseverar. Creer es fácil. Todos creemos cuando algo nos ilusiona. Esperar ya cuesta un poco más. Pero perseverar, ahí está el desafío. Perseverar cuando la promesa parece haberse vencido. Cuando te decís, ya está, quizá me equivoqué. Pero ahí es donde muchos bajan los brazos y justo estaban a punto de ver el milagro. Porque Dios no llega tarde, llega exacto. Nunca temprano, nunca fuera de hora. Exacto. Pero nosotros vivimos apurados, queremos todo ya a la carta, sin proceso. Y el reino no funciona así. Hay una historia que suelo contar. Un hombre plantó un bambú. Todos los días lo regaba, lo cuidaba y nada. Pasó 1 año, 2, 3 y nada. Algunos vecinos se burlaban. Pero al 5.º año, en apenas unas semanas, el bambú creció más de 20 metros. ¿Qué había pasado? Que todo ese tiempo estaba echando raíces. La fe es así. No se ve, pero está echando raíces. Y cuando menos lo esperás, brota. No te rindas porque no ves el resultado todavía. Quizás estás justo en el año 4.5. Y te digo algo más. La fe no se trata de entender a Dios, sino de confiar en Él aunque no lo entiendas. Si tuvieras que entenderlo todo, no sería fe, sería lógica. Y Dios no se mueve por lógica, se mueve por fe. Por eso dice Isaías, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Cuántas veces creemos que tenemos la fórmula y de pronto la vida nos da vuelta a la ecuación? Y ahí nos quedamos mirando al cielo confundidos diciendo, pero Señor, si yo hice todo bien. Y Él te responde, sí, pero yo estoy haciendo algo más grande que vos no ves todavía. Y eso me recuerda algo que viví hace unos años. Estaba en un momento donde todo parecía ir perfecto y de pronto, pum, una puerta se cerró. Yo no entendía nada. Me enojé, me frustré. Hasta que un tiempo después vi que esa puerta cerrada me había salvado de un problema enorme. Y ahí entendí que a veces Dios te protege quitándote cosas. Vos llorás por lo que perdiste, pero Él está celebrando lo que te evitó. Por eso la fe también es confiar en los no de Dios. No solo en los sí, Jesús mismo tuvo que vivirlo. Cuando estaba en la cruz gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si hasta el Hijo sintió el silencio del Padre, imagínate nosotros. Pero ese silencio no era abandono, era propósito. El cielo no estaba mudo, estaba trabajando. Y cuando parecía que todo se había acabado, al 3er día el sepulcro quedó vacío. Así que si estás en tu viernes de cruz, no te olvides que el domingo de resurrección está en camino. Y te lo digo con todo el corazón. No abandones tu fe solo porque no ves resultados inmediatos. No todo milagro es instantáneo. A veces Dios trabaja en procesos. Y mientras vos estás esperando que cambie lo de afuera, Él está cambiando lo de adentro. Y cuando eso se completa, el milagro llega. La fe no es apretar un botón. Es caminar con Dios paso a paso, confiando que cada paso tiene sentido. Muchos me dicen, Dante, yo ya no siento lo mismo. Y claro, la fe no siempre se siente. Hay días donde no tenés ganas de orar, donde la Biblia te parece un libro seco, pero seguís igual y eso también es fe. Porque la fe no depende del clima espiritual, depende de una convicción profunda. Es cuando decís, aunque no sienta nada, sé que Dios sigue siendo Dios. Esa declaración mueve montañas, aunque tu voz tiemble. Y si hoy estás pasando por un valle, no creas que eso significa que perdiste la fe. A veces los valles son el gimnasio del alma. David escribió, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. No dijo que no iba a pasar por el valle, dijo que no temería. La fe no evita los valles, pero te da valentía para atravesarlos. Y cuando pienso en lo que significa vivir la fe, me doy cuenta de que muchas veces confundimos la confianza con la resignación. La fe no es quedarte de brazos cruzados diciendo que sea lo que Dios quiera.
No, la fe actúa, la fe se mueve, la fe trabaja. Jesús sanó al ciego y le dijo, anda, lávate en el estanque de Siloé. Podía haberlo sanado en el momento, pero quiso que diera un paso. Siempre hay un paso que te toca dar a vos. No podés esperar que Dios haga lo tuyo. Si querés ver el mar abrirse, primero tenés que meter el pie como Moisés. Si querés ver al paralítico caminar, primero tenés que levantarte del catre como aquel hombre en Betesda. La fe se demuestra caminando. Y te digo algo más, no confundas la fe con optimismo. El optimismo dice, todo va a salir bien. Pero la fe dice, aunque no salga como espero, sé que Dios tiene un propósito. Esa es la diferencia. El optimismo depende de las circunstancias. La fe depende del carácter de Dios. Y el carácter de Dios no cambia, aunque cambie todo lo demás. Por eso cuando la vida se pone difícil, no preguntes por qué a mí, sino para qué. Porque en cada prueba hay una lección, en cada demora hay una enseñanza y en cada silencio de Dios hay una preparación. Y mira, hay silencios que duelen, hay oraciones que parecen rebotar contra el techo, pero no confundas el silencio con la ausencia. Dios no está callado porque se olvidó de vos, sino porque está trabajando en algo más profundo. A veces calla para que lo escuches de otra manera. El profeta Elías lo descubrió en el monte Horeb. Dios no estaba en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. Estaba en un silbo apacible. Y ese silbo todavía habla. Habla cuando todo está quieto y no sabes qué hacer. Habla cuando las lágrimas te nublan la vista y solo podés decir, ayúdame Señor. Ahí, en ese suspiro, Dios está presente. Y no me canso de decirlo, la fe no es negar la realidad, es mirar la realidad con otros ojos. Es ver la enfermedad y creer que puede haber sanidad. Es ver la escasez y confiar en la provisión. Es ver el caos y seguir creyendo en la paz. No es negar lo que pasa, es afirmar quién está con vos mientras pasa. Y cuando entendés eso, todo cambia, porque ya no necesitas controlar todo. Aprendés a descansar, a soltar, a creer que aunque no tengas el mapa, el guía no se perdió. ¿Cuántas veces queremos decirle a Dios cómo debe hacerlo? Señor, hacelo así. Mové a tal persona, abrí tal puerta. Y Él nos mira y dice, ¿y si tengo un plan mejor? Pero para ver ese plan tenés que soltar el tuyo. La fe se alimenta de renuncias, no de certezas. Si querés vivirla, vas a tener que dejar algo en el altar. Quizá tu orgullo, quizá tu miedo, quizá tu necesidad de controlar todo. Pero cuando lo soltás, algo sobrenatural ocurre. El cielo se abre sobre los que confían. Y ahí entendés que creer no es una carga, es un privilegio. Porque cuando confías, vivís liviano. Ya no necesitas tener todas las respuestas porque sabés quién las tiene. Y eso te da paz, una paz que el mundo no puede dar ni quitar. Esa paz que Jesús prometió cuando dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No una paz de ausencia de problemas, sino de presencia de Dios en medio de ellos. Y esa paz es el fruto de una fe vivida, no declarada. Porque cuando vivís tu fe, tu vida se convierte en un testimonio ambulante. La gente te mira y dice, no sé cómo haces para seguir de pie. Y vos sonreís porque sabés que no estás solo. Esa es la fe que sirve, la que se nota, la que contagia, la que hace que otros digan, yo quiero eso que vos tenés. Porque al final la mejor predicación no sale de tu boca, sino de tu vida. Cuando uno vive la fe de verdad, se da cuenta de que no hay área de la vida donde Dios no quiere involucrarse. No es solo cuestión de venir a la iglesia, levantar las manos y cantar. Es llevar a Dios al trabajo, a las decisiones, a la mesa familiar. Porque si tu fe solo funciona el domingo, entonces no es fe, es rutina religiosa. Y la rutina mata lo que el fuego del Espíritu quiere mantener vivo. Jesús no murió para que tengamos un rito, sino una relación. Una relación que transforme la forma en que vivimos, pensamos y sentimos. Y te aseguro que cuando esa relación es real, se nota en cómo tratás a los demás, en cómo reaccionás ante la injusticia, en cómo respondés al dolor. Hay gente que dice, yo tengo una fe personal como si fuera un secreto bancario, pero Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo, y la luz no se esconde, la luz alumbra. Y si no está alumbrando, entonces algo anda mal. Porque una lámpara puede estar encendida, pero si está debajo de la mesa no sirve. Lo mismo pasa con nuestra fe. Hay una generación mirando cómo vivimos los que decimos creer. Y te digo algo fuerte, no van a creer por lo que predicamos, sino por lo que practicamos. Tus hijos, tus nietos, tus vecinos, todos miran cómo resolver las cosas.
si te desesperás igual que todos cuando falta el dinero, si respondés con bronca cuando te ofenden, si hablas de amor y vivís criticando, entonces la fe se vuelve un discurso vacío. Y Jesús fue durísimo con eso. Les dijo a los fariseos: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Qué golpe, ¿no? Podés decir las palabras correctas y tener el corazón lejos. Por eso yo siempre le pido al Señor que no me deje volverme un profesional de la fe, que no me acostumbre a hablar de Él sin sentirlo, que no me vuelva experto en lo que no practico. Porque el peligro más grande para los que llevamos años en la iglesia es creer que ya sabemos todo. Y cuando crees que ya sabes, dejas de depender. Pero el reino se construye con dependientes, no con autosuficientes. Y me encanta cuando Jesús toma a Pedro, un tipo impulsivo, temperamental, y le dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. No le dijo sobre tu perfección, sino sobre tu fe. Porque aunque Pedro negó al maestro, después se levantó, lloró amargamente y siguió adelante. Eso también es vivir la fe. Levantarse después de haber fallado, no rendirse, no quedarse en la culpa. Si tu fe solo funciona cuando todo te sale bien, no es fe, es conveniencia. A veces creemos que Dios solo puede usarnos cuando estamos impecables. Pero mira la Biblia, todos los que Dios usó eran imperfectos. Abraham dudó, Moisés tartamudeaba, Elías se deprimió, Pedro negó, Pablo perseguía a cristianos y sin embargo todos vivieron la fe con pasión. La fe no es perfección, es perseverancia. Dios no busca gente perfecta, busca gente dispuesta. Y si hoy sentís que fallaste, que no estuviste a la altura, quiero que escuches esto: Dios no se ha dado por vencido con vos. Él sigue creyendo en lo que puso dentro tuyo. Quizá te alejaste, quizá te enfriaste, pero mientras tengas aliento podés volver. La fe viva siempre te llama a volver al origen, a recordar por qué empezaste. Porque cuando te acordás del primer amor, el fuego vuelve a encenderse. Hay un pasaje en Apocalipsis donde Jesús dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No dice que lo perdiste, dice que lo dejaste. Y lo que se deja se puede recuperar. Solo hace falta decidir volver. Y cuando volvés, Dios no te reprocha, te abraza. No te pregunta por qué te fuiste, te dice: qué bueno que volviste. Esa es la diferencia entre religión y relación. La religión te señala, la relación te restaura. Y vivir la fe es eso, restaurarse todos los días. No porque seas débil, sino porque sabes que sin Él no podés. Y eso, lejos de ser vergonzoso, es hermoso. Porque te mantiene humilde, dependiente, sensible. La fe te hace consciente de que todo lo que tenés viene de Él. Y cuando vivís así, no necesitas demostrar nada. La paz que tenés habla por vos. Por eso, si hoy estás en un momento donde tu fe se siente cansada, no te castigues. Todos pasamos por ahí, pedile al Señor que te renueve. Decile: Señor, quiero vivir mi fe, no solo hablar de ella. Y vas a ver cómo Él empieza a hacer algo nuevo. Porque cada vez que alguien se dispone a vivir lo que cree, el cielo se mueve. A veces creemos que vivir la fe es tener todas las respuestas, pero en realidad se trata de aprender a vivir con las preguntas. Hay momentos en los que Dios parece no contestar y uno piensa que lo abandonó, pero en realidad está enseñando confianza. No siempre vas a entender lo que hace, pero siempre podés confiar en quién es Él. Y eso es lo que sostiene cuando las circunstancias no tienen sentido. La fe no te quita el dolor, pero te da esperanza en medio de él. Job lo entendió. Perdió todo: familia, salud, fortuna, y sin embargo dijo: yo sé que mi Redentor vive. No dijo siento, no dijo veo, dijo sé. La fe madura transforma el sentimiento en convicción, y cuando llegas a ese punto, el infierno puede temblar, porque nada te saca del propósito. No importa lo que digan, no importa si te juzgan, vos sabés en quién crees, y esa certeza te mantiene de pie aun cuando la vida te arrodilla. ¿Cuántas veces he visto gente que se aleja de Dios porque no entiende lo que les pasa? Pero si la fe solo sirve cuando todo va bien, entonces no es fe, es negocio. La fe real brilla en la oscuridad, no en la luz. Cuando todo va bien, cualquiera cree. Pero cuando todo se derrumba y aún así decís: Dios está conmigo, ahí se nota quién confía de verdad. Y hay algo que aprendí con los años: la fe no solo se demuestra cuando esperás, sino también cuando dejas ir. Hay cosas que no van a volver, personas que se fueron, etapas que cerraron. Y la fe te enseña a soltar sin resentimiento. A entender que Dios escribe capítulos nuevos cuando vos te animás a pasar la página. Abraham tuvo que dejar su tierra, su parentela, y no sabía dónde iba, pero obedeció. Si se hubiera quedado aferrado a lo conocido, nunca habría visto la promesa. A veces nos cuesta porque creemos que perder algo es el fin, pero con Dios cada final es un comienzo disfrazado. Él nunca cierra una puerta sin tener otra lista.
Y si no la ves todavía es porque te está preparando para cruzarla. No te desesperes por lo que se fue, prepárate para lo que viene. La fe no mira hacia atrás, mira hacia adelante. Jesús dijo, el que pone la mano en el arado y mira atrás no es apto para el reino de Dios. No porque mirar sea pecado, sino porque te distrae. No podés avanzar si estás atado a lo que dejaste. Dios no puede hacer algo nuevo si estás aferrado a lo viejo. Tenés que animarte a confiar en que el futuro está en sus manos. Y sé que eso cuesta, porque el miedo al cambio es real. Todos queremos estabilidad, certidumbre, control, pero la fe es caminar sin control, es confiar en lo que no ves. Y cuando lo haces, descubrís que el suelo se forma bajo tus pies. Dios nunca te deja caer. Puede parecer que vas al vacío, pero en realidad estás cayendo en sus brazos. Una vez un hombre me dijo, Dante, me da miedo perderlo todo. Yo le respondí, cuando tenés a Cristo nunca lo perdés todo. Podés perder el trabajo, la salud, la reputación, pero si tenés fe, todavía lo tenés a Él. Y mientras lo tengas a Él, todavía hay esperanza. Porque todo lo demás puede derrumbarse, pero su amor permanece. Por eso Jesús le dijo a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? No le dijo si rezas más fuerte, ni si haces más sacrificios. Le dijo si crees. Y esa frase cambió la historia de una tumba. Porque la fe tiene el poder de traer vida donde solo hay muerte. Cuando crees, el cielo se alinea con la tierra. Y tal vez hoy sentís que tu vida es una tumba cerrada, que no hay salida, que el milagro no llega. Pero escuchá, mientras haya fe, todavía puede haber resurrección. Lo que parece terminado para vos, para Dios recién empieza. Él es especialista en finales imposibles. Solo necesita que sigas creyendo, aunque sea con un hilo de esperanza. No te olvides de algo, la fe no crece en la comodidad. Si todo estuviera resuelto, no la necesitarías. Por eso a veces Dios permite el desierto, no para castigarte, sino para revelarte su fidelidad. Israel conoció a Dios en el desierto, no en Egipto. Porque cuando te falta todo, descubrís que Él es todo. Y cuando entendés eso, tu vida cambia. Cuando uno pasa por el desierto, aprende a escuchar de otra manera. El ruido se apaga, las distracciones desaparecen y solo te queda confiar. Ahí descubrís si tu fe era emoción o convicción. Israel se quejaba porque extrañaba las ollas de Egipto, pero no entendía que la libertad también tiene hambre y sed. Dios les daba maná, pero ellos querían lo conocido. ¿Y cuántas veces hacemos lo mismo? Pedimos libertad, pero seguimos deseando la esclavitud cómoda. La fe te enseña a vivir sin depender de lo que ves, sino de lo que Dios promete. Y a veces la fe también se manifiesta en la obediencia diaria, no siempre en los grandes gestos, sino en las pequeñas decisiones de todos los días. Cuando elegís no rendirte, cuando seguís siendo honesto aunque nadie te vea, cuando decidís amar a quien no lo merece, eso es fe viva. Jesús dijo que el que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. No esperes tener una gran plataforma para empezar a vivir tu fe. Empezá en lo pequeño, en lo cotidiano. Dios mira el corazón, no el tamaño del escenario. He conocido gente que cree que la fe solo sirve para los milagros espectaculares. Pero también se necesita fe para levantarse cada mañana y seguir adelante. Fe para criar hijos, para perdonar al que te hirió, para no abandonar cuando las cosas se ponen feas. Esa fe silenciosa es la que sostiene al mundo. No salen las noticias, pero cambia historias. Hay momentos en los que la fe te pide hacer cosas que parecen ilógicas, como Pedro lanzando las redes después de no haber pescado nada en toda la noche. Y Jesús le dijo, echa la red otra vez. Pedro podría haber dicho, Señor, soy pescador, sé lo que hago. Pero en lugar de eso dijo, en tu palabra echaré la red. Y cuando obedeció, los peces llegaron. La fe no siempre entiende, pero siempre obedece. Y eso es lo que Dios busca, gente que obedezca aunque no vea resultados inmediatos. Porque Él premia la fidelidad, no la rapidez. Nosotros vivimos en tiempos de inmediatez, todo es ahora, todo es instantáneo. Pero el reino funciona distinto, en el reino se siembra, se riega y se espera. Y el fruto llega cuando tiene que llegar, no cuando vos querés. Por eso Jesús habló tanto de semillas. Dijo que el reino de Dios es como un grano de mostaza. Chiquito, insignificante, pero que cuando crece se vuelve un árbol donde las aves hacen nido. Así es la fe. Empieza pequeña y si la cuidás, se transforma en algo que da sombra a otros. Pero si no la plantás, si no la vivís, se queda guardada, inútil, seca. Me gusta pensar que cada acto de confianza es una semilla. Cuando elegís no preocuparte, cuando agradecés antes de ver el milagro, cuando bendecís a quien te lastimó, estás sembrando. Y tarde o temprano eso da fruto.
Tal vez no mañana, tal vez no como imaginás, pero da fruto. Porque la tierra de Dios nunca devuelve vacía la semilla de la fe. Y ojo con esto, hay gente que confunde fe con control espiritual. Creen que si oran lo suficiente pueden obligar a Dios a hacer lo que quieren. Pero eso no es fe, eso es manipulación. La fe genuina no impone, se entrega. Dice, Señor, yo confío, haga tu voluntad. Esa entrega no te debilita, te fortalece. Porque cuando soltás el control recibís la paz. Jesús nos enseñó a orar diciendo, hágase tu voluntad. Y eso no es una frase decorativa, es el corazón mismo de la fe. Si solo confías cuando Dios hace lo que querés, no estás confiando en Él, estás confiando en vos. La fe madura dice, aunque no entienda, aunque no me guste, sigo creyendo que sos bueno. Esa es la fe que sostiene los matrimonios, que levanta ministerio, que sana corazones. Y quiero decirte algo, si estás en una etapa donde todo parece quieto, donde no pasa nada, no pienses que Dios se olvidó de vos. El silencio también es parte del proceso. A veces el cielo se calla no porque te haya dejado, sino porque te está preparando para escuchar de otra manera. Mientras vos pensás que nada se mueve, Dios está acomodando piezas que ni sabías que existían. Por eso no apures el tiempo de Dios. Su reloj nunca se adelanta ni se atrasa. Si hoy estás cansado, si tu fe se siente pequeña, no la des por perdida. El mismo Dios que la encendió puede avivarla otra vez. No hace falta empezar de cero, hace falta empezar de nuevo. Porque la fe no se mide por lo que perdiste, sino por lo que aún estás dispuesto a creer. Hay algo que siempre me impresiona de Jesús y es que nunca buscó admiradores, buscó seguidores. No le interesaba que la gente solo dijera qué lindo habla, quería gente que lo siguiera en el camino, con polvo en los pies y fe en el corazón. Por eso le decía a sus discípulos, síganme. No les dijo escúchenme, les dijo síganme. Porque la fe se demuestra caminando, no aplaudiendo. Muchos lo seguían mientras multiplicaba los panes y los peces, pero cuando habló de cargar la cruz, se fueron. Y eso pasa también hoy. A veces queremos un Cristo que nos salve, pero no un Señor que nos dirija. Queremos los milagros, pero no la obediencia. Pero la fe viva no selecciona las partes del Evangelio que le convienen. La fe viva abraza todo, incluso lo que duele. Y te digo algo, seguir a Jesús no siempre te va a ser popular. Vivir tu fe te va a costar amistades, oportunidades, aceptación, pero vale la pena. Porque cuando seguís sus pasos, aunque el camino sea estrecho, sabés que lleva a la vida. No es fácil, pero es real. Y lo real siempre transforma. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso no significa vivir triste ni resignado. Significa morir al ego, al orgullo, a la necesidad de tener razón siempre. La cruz no es un símbolo de derrota, es el lugar donde la fe vence. Porque cuando dejás que Dios tome el control, dejás de luchar con tus fuerzas y empezás a vivir por la suya. Y en esa entrega algo cambia. Te volvés más compasivo, más paciente, más libre. Ya no necesitas demostrar nada. Empezás a disfrutar del viaje, incluso cuando no entendés el destino. Porque cuando vivís tu fe, aprendés a confiar en que el piloto sabe a dónde va, aunque vos no veas la ruta. Hay gente que me dice, Dante, yo trato de tener fe, pero a veces me cuesta. Y yo les respondo, no te castigues. La fe no es una montaña rusa de perfección, es una caminata de confianza. Hay días en que vas a creer con toda el alma y otros en que apenas vas a poder decir, ayúdame en mi incredulidad. Pero aún ese suspiro cuenta. Jesús no rechazó al padre del muchacho que dudaba, lo ayudó. Porque la fe no se mide por cuánto gritás, sino por a quién acudís cuando no podés más. Y te digo algo que aprendí con los años, la fe se alimenta de memoria. Cuando no veas el futuro, recordá el pasado, acordate de todas las veces que Dios te sacó adelante. Acordate de cómo te abrió una puerta cuando parecía todo cerrado. De cómo te sostuvo cuando no sabías cómo ibas a seguir. Si lo hizo antes, lo puede hacer otra vez. Recordar es una forma de creer. Por eso en el Antiguo Testamento Dios siempre les decía a los suyos, acuérdense, porque el olvido es enemigo de la fe. Y también aprendí que la fe crece cuando la compartís. No te la guardes, contale a otros lo que Dios hizo por vos. Porque cuando lo haces, tu testimonio se convierte en una chispa que puede encender la fe de alguien más. Nunca sabes quién está necesitando escuchar que todavía hay esperanza. A veces una simple frase tuya puede ser el punto de quiebre en la vida de alguien. Por eso me encanta cuando la gente me cuenta cómo Dios los sorprendió. Historias simples pero poderosas. Una mujer que oró por su hijo durante años y un día lo vio volver a casa. Un hombre que perdió todo y después dijo gracias, porque en la pérdida conocía al Dios que no se pierde. Esas historias valen más que 1000 sermones, porque la fe vivida se contagia más que la fe hablada. Y quiero que entiendas esto, cuando decidís vivir tu fe,
no solo te bendecís vos, sino a todos los que te rodean. Tus hijos crecen viendo tu confianza, tus amigos ven tu paz en medio del caos, tu entorno nota que hay algo distinto en vos. Y sin darte cuenta te convertís en una carta viva, como dice Pablo, leída por todos los hombres. Esa es la meta. No ser perfectos sino auténticos. No hablar de Dios sino reflejarlo. Porque al final del día la gente puede discutir tu teología, pero no puede negar tu transformación. Podrán decir no creo en la Biblia, pero no pueden decir no veo lo que hizo en vos. Y cuando eso pasa, tu fe deja de ser un concepto y se convierte en una evidencia. Eso es lo que el mundo necesita. Menos discursos y más ejemplos. A veces me pregunto cuántas bendiciones se nos escapan porque no nos animamos a dar el paso. Dios tiene planes grandes, pero no puede obrar donde hay miedo. El temor es el enemigo número 1 de la fe. Por eso tantas veces en la Biblia escuchamos a Dios decir, no temas. No lo dice porque no vaya a haber peligro. Lo dice porque su presencia es más grande que cualquier amenaza. Y cuando crees eso, el miedo empieza a perder fuerza. El miedo paraliza, pero la fe moviliza. El miedo te hace esconderte, la fe te hace salir del escondite. El miedo te hace guardar, la fe te hace dar. Y no hablo solo de dinero, hablo de dar tiempo, amor. La gente que vive su fe entiende que lo que da nunca se pierde, siempre vuelve multiplicado. Jesús dijo, dad y se os dará. No era una estrategia de inversión, era un principio espiritual. El dar rompe el poder del miedo. Y lo curioso es que cuanto más das, más libre te sentís. Porque el que vive con miedo a perder vive preso, pero el que vive confiando vive liviano. Por eso Jesús nos enseñó a mirar los lirios del campo y las aves del cielo. No trabajan, no se preocupan y sin embargo Dios las cuida. ¿Cuánto más a nosotros? Si realmente creyéramos eso, dormiríamos más tranquilos. Pero a veces nos cuesta creer que Dios es tan bueno. Nos cuesta porque el sistema del mundo nos enseñó a desconfiar, a acumular, a prever, a controlar. Pero el reino es al revés. En el reino, el que da recibe, el que se humilla es exaltado, el que pierde su vida la halla. Todo lo que parece una pérdida, en realidad es ganancia. Por eso vivir la fe es contracultural, es nadar contra la corriente, es creer que vale la pena hacer lo correcto aunque no te aplaudan. Y no estoy hablando de ser ingenuo, sino de vivir con convicción, de entender que tu seguridad no depende del banco, ni del jefe, ni del gobierno, depende de Dios. Cuando eso baja del intelecto al corazón, cambia todo, porque empezás a vivir con una paz que no tiene precio. Esa paz que no se compra ni se vende, que no depende de las noticias, que no se apaga con una crisis. La fe no es negar la realidad, es creer en una realidad superior. No se trata de cerrar los ojos y fingir que todo está bien, sino de abrirlos y decir, aunque todo esté mal, sé que Dios sigue siendo fiel. Eso es fe viva y esa fe contagia. Porque cuando otros te ven tranquilo en medio de la tormenta, quieren saber de dónde viene esa calma. Y ahí tenés la oportunidad de mostrar a Cristo sin necesidad de decir una sola palabra. Me encanta cuando Jesús está en la barca y los discípulos desesperados le gritan, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y Él se levanta, reprende al viento y dice, ¿por qué temen hombres de poca fe? Ellos habían visto milagros, habían caminado con Él y aún así dudaban. No eran incrédulos, eran olvidadizos. Y nosotros también lo somos. Se nos olvida lo que Dios ya hizo, pero Él sigue siendo el mismo. Si calmó la tormenta, entonces puede calmar la tuya ahora. Por eso cuando la vida te sacude, no preguntes ¿dónde está Dios? Pregúntate ¿dónde está mi fe? Porque Dios nunca se fue. Es nuestra confianza la que a veces se esconde y no pasa nada, podés buscarla, levantarla, alimentarla. Se alimenta con oración, con la palabra, con gratitud. Cada vez que agradeces, fortaleces tu fe. Cada vez que recordás lo bueno, el miedo pierde espacio. Y si hay algo que aprendí es que la fe no crece en los días fáciles, crece en los días difíciles, cuando no ves salida, cuando te duele, cuando te toca llorar. Ahí, en ese punto donde muchos se rinden, la fe se hace músculo. Dios no desperdicia el dolor, lo transforma en fortaleza. Si hoy estás pasando por un momento duro, no creas que es el final. Puede ser el comienzo de tu mejor versión. Hay una frase que suelo repetir, la fe no te libra de las tormentas, te enseña a bailar bajo la lluvia. Y es así. Porque el objetivo no es evitar los problemas, es aprender a vivir con propósito en medio de ellos. Si esperas que todo sea perfecto para creer, nunca vas a creer. Pero si decidís confiar en medio del caos, vas a ver milagros donde otros solo ven ruinas. Cuando la fe se vuelve parte de tu vida diaria, empezás a ver todo con otros ojos.
Los problemas ya no te asustan tanto, las críticas no te hieren igual, las pérdidas no te destruyen. Porque entendés que nada escapa del control de Dios. Y eso te da una serenidad que no tiene explicación humana. No es conformismo, es confianza. La gente te mira y te dice, no sé cómo haces para mantenerte así. Y vos sabés que no es fuerza tuya, es fe. La fe te cambia la perspectiva. Donde otros ven obstáculos, vos ves oportunidades. Donde otros ven un final, vos ves un comienzo. Donde otros se quejan, vos agradecés. Y no porque seas mejor, sino porque sabés quién está con vos. David dijo, aun cuando ande en valle de sombra de muerte, no temeré porque tú estás conmigo. Esa presencia lo cambia todo. No elimina el valle, pero lo hace llevadero. Y eso me hace pensar en algo que repito siempre. No tenés que tener una fe gigante, solo tenés que tener fe en un Dios gigante. No importa cuán débil te sientas, si tu confianza está en Él, estás firme. Jesús no elogió la fe perfecta, elogió la fe genuina, como la de aquella mujer que tocó el borde de su manto. No hizo una oración larga, no gritó, no se presentó, solo tocó. Y Jesús se dio vuelta y dijo, tu fe te ha salvado. Así de simple. Esa mujer me enseña que la fe no es complicación, es acción. No esperó la invitación oficial, no se preocupó por el protocolo, se animó a creer y cuando lo hizo, el milagro ocurrió. Hay gente que lleva años esperando una señal y Dios ya les dio la promesa. Solo falta que la vivan, que den el paso. Porque el milagro está del otro lado de la obediencia. Y mirá, a veces la fe no mueve montañas de piedra, sino montañas del corazón. A veces el milagro no es que cambie las circunstancias, sino que cambies vos. Hay gente que pide que Dios saque la tormenta, pero Él decide calmar tu alma primero. Porque si el viento se detiene, pero el miedo sigue, no aprendiste nada. Por eso Dios trabaja adentro antes que afuera. He visto personas que recibieron lo que pedían y aún así siguieron vacías, porque confundieron fe con resultado. Pero la fe viva no se mide por lo que obtenés, sino por lo que aprendés. No se trata de cuántos milagros viste, sino de cuánto te transformó el proceso. La fe es más profunda que un deseo cumplido, es un carácter formado. Y quiero hablarte de eso, del carácter. Porque la fe también se construye en lo cotidiano, en la paciencia, en la constancia, en la humildad. No es algo que se enciende solo en los momentos difíciles, es una forma de vivir. Pablo dijo, el justo por la fe vivirá. No dijo sobrevivirá, dijo vivirá. Eso quiere decir que la fe no solo sirve para aguantar, sino para disfrutar, para avanzar, para florecer. Cuando entendés eso, empezás a agradecer incluso por lo que no salió como esperabas. Porque sabés que Dios no se equivoca, que si cerró una puerta es porque te está protegiendo o redirigiendo. Y esa confianza te da libertad. Deja de pelear con lo que no podés cambiar y empezá a abrazar lo que Dios sí está haciendo. Muchas veces estás tan enfocado en lo que perdiste que no ves lo nuevo que está brotando. Isaías dice, he aquí que yo hago cosa nueva. ¿No la percibís? Y a veces no la percibimos porque seguimos mirando atrás. Pero cuando abrís los ojos de la fe te das cuenta de que lo nuevo ya empezó. Tal vez en algo pequeño, en un cambio de actitud, en una conversación, en una oportunidad. Lo que hoy parece insignificante puede ser el inicio de tu nueva temporada. Así trabaja Dios. En silencio, en lo pequeño, en lo cotidiano, no siempre con truenos ni rayos, sino con un susurro al corazón. Y si aprendes a reconocerlo ahí, vas a empezar a vivir tu fe de verdad. Porque ya no vas a necesitar señales externas, tu paz será la señal. Y esa paz te va a acompañar a donde vayas, porque no depende de lo que pase, sino de quién camina con vos. Vivir la fe también es aprender a confiar en los tiempos de Dios. Nosotros vivimos apurados, queremos soluciones inmediatas, pero el reino tiene su propio ritmo. A veces Dios demora porque está preparando el terreno, no porque se haya olvidado de vos. Lo que tarda en llegar suele durar más. La paciencia es el idioma de los que confían. Y si aprendes a hablarlo, tu vida se vuelve más liviana. Abraham esperó 25 años para ver la promesa cumplida. José pasó 13 años entre cárceles y traiciones antes de ver el propósito. Moisés caminó 40 años en el desierto antes de llegar a la tierra prometida. Ninguno de ellos lo tuvo fácil, pero todos vieron la fidelidad de Dios. No porque fueran perfectos, sino porque siguieron creyendo. Esa es la diferencia entre los que llegan y los que se quedan a mitad de camino. Y te voy a decir algo que no siempre nos gusta oír. La fe no te ahorra el proceso. A veces quisiéramos que Dios nos teletransportara al milagro, pero Él nos hace caminarlo. Porque en el camino aprendes lo que el milagro no puede enseñarte. Si te diera todo de inmediato, no sabrías cómo sostenerlo. Por eso, si sentís que estás en un proceso largo, no te desanimes. Dios no está demorando tu bendición, está desarrollando tu carácter. Jesús mismo esperó 30 años para empezar su ministerio. 30 años de anonimato, de carpintería, de silencio. Pero cuando llegó su hora, el mundo cambió.
Eso me enseña que el tiempo oculto no es tiempo perdido, es tiempo de formación. Lo que haces en secreto prepara lo que vas a vivir en público. Por eso no subestimes los años de preparación. Son los cimientos de tu llamado. A veces la fe te va a pedir que sigas caminando cuando no ves resultados, que sigas orando cuando no sentís nada, que sigas creyendo aunque todo parezca igual. Pero te aseguro que cada oración cuenta, cada lágrima pesa, cada acto de obediencia suma, nada se pierde, todo tiene valor en el reino. David fue ungido rey, pero tuvo que volver a cuidar ovejas. Eso me encanta, porque muestra que la promesa no te exime del proceso. Él ya era rey en el corazón de Dios, pero todavía tenía que esperar el momento. Y mientras tanto en el campo se entrenaba. Peleaba con leones y osos sin saber que se estaba preparando para enfrentar a Goliat. Así trabaja Dios, te entrena en lo oculto para usarte en lo público. Y quizás vos estás en ese tiempo. Un tiempo donde sentís que nadie te ve, donde tus esfuerzos no son reconocidos, donde todo parece rutinario. Pero no subestimes ese espacio. Ahí se forjan los campeones. La fe verdadera no se demuestra en el escenario, se demuestra en la soledad. Cuando nadie aplaude y vos igual seguís creyendo. Hay una frase que siempre me impactó. La fe es mantenerte firme aún cuando no ves el horizonte. Y es cierto, porque cuando no hay señales, cuando el camino parece cerrado, ahí es donde más brilla la confianza. La fe no es un sentimiento, es una decisión que tomás todos los días. Cada mañana cuando te levantás y decís, hoy también voy a creer. Y algo poderoso sucede cuando elegís creer un día más. No lo ves enseguida, pero el cielo lo nota. Dios honra a los que persisten. Tal vez te parece que tu oración no pasa del techo, pero te aseguro que está en la agenda del cielo. Nada se pierde. A su tiempo Él responde. Y cuando lo hace, todo cobra sentido. Por eso no te compares con nadie. Cada uno tiene su proceso. Algunos florecen antes, otros después, pero todos florecen. No te frustres por el calendario. Dios no trabaja con relojes humanos. Si aún no llegó lo que esperás, no significa que no venga, significa que todavía no es el momento. Y cuando llegue vas a entender por qué no podía ser antes. Vivir la fe también significa aprender a confiar en medio de la incertidumbre. Porque hay etapas donde Dios no te muestra el mapa completo, solo te da la próxima curva. ¿Y eso alcanza? A veces queremos que nos revele todo el trayecto, pero Él sabe que si nos mostrara el final, nos asustaríamos. Por eso nos da la luz justa para el siguiente paso. Y ese paso es suficiente. Si caminas en obediencia, la luz se va extendiendo. Abraham salió sin saber a dónde iba. No tenía GPS, ni garantías, ni plan B. Solo una promesa. Y eso le bastó. Imagínate si él hubiera dicho, cuando vea la tierra, recién ahí salgo. Nunca habría visto nada. La fe siempre te invita a salir del puerto seguro. No hay milagros en la comodidad. El mar se abre cuando lo pisas, no antes. Y en ese camino hay momentos donde vas a tropezar, donde vas a dudar. Pero la fe no se mide por las caídas, sino por las veces que te levantás. Jesús no se escandalizó cuando Pedro se hundió, lo tomó de la mano. Porque lo importante no era que se hundiera, sino que se animó a salir de la barca. Los otros 11 se quedaron mirando. Prefirieron la seguridad del asiento antes que el riesgo de creer. Pero Pedro probó el agua y eso vale más que 1000 discursos. Dios no te pide perfección, te pide disposición. Que digas, acá estoy, aunque no entiendas, aunque tengas miedo. Porque la fe no elimina el temor, lo supera. No se trata de no tener miedo, sino de avanzar a pesar del miedo. Todos los grandes hombres y mujeres de la Biblia tuvieron temor, pero no se detuvieron. Y eso los convirtió en historia. Hay una historia en el libro de Josué que me encanta. Dios le dice, esfuérzate y sé valiente, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Esa promesa sigue vigente. No dice no va a haber problemas, dice yo estaré contigo. Esa es la esencia de la fe, saber que no estás solo. Que aunque el río sea profundo, Él va a cruzar con vos. Y cuando entendés eso, se te va el miedo al futuro. Porque sabés que tu vida no depende del azar ni de las circunstancias, sino de un Dios que no improvisa. Puede que no sepas qué viene, pero sabés quién viene con vos. Y eso basta. Por eso, cuando la incertidumbre te abrume, repetí, Dios está conmigo. Aunque no veas nada, aunque no sientas nada, decirlo igual. Porque la fe no se basa en la vista, sino en la palabra. Y quiero hablarte también del poder de declarar fe con tus palabras. No como una fórmula mágica, sino como una actitud de confianza. La boca tiene poder. Si todo el tiempo decís no puedo, esto no va a cambiar, tu mente se alinea con la derrota. Pero cuando hablas con fe, algo se activa. No estás negando la realidad, estás proclamando una verdad más alta. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la voz de alguien que vive la fe. Hay una diferencia enorme entre decir tengo fe y hablar con fe. Hablar con fe es mirar la situación y decir esto parece imposible, pero yo sé que mi Dios puede hacerlo.
No porque seas optimista, sino porque sabes quién pelea tus batallas. Y cuando lo decís, tu espíritu se fortalece. La fe entra por los oídos, incluso los tuyos. Por eso es importante lo que escuchás y lo que decís. A veces no podés cambiar lo que pasa afuera, pero sí podés cambiar el diálogo interno. Si tu mente se llena de temor, la fe se apaga. Pero si alimentás tu interior con promesas, con gratitud, con esperanza, la fe se enciende. Y cuando tu fe se enciende, empezás a ver milagros donde antes solo veías problemas. Porque la fe no solo cambia el resultado, cambia tu mirada. Y al final, eso es vivir la fe, cambiar la mirada, ver el mundo como Dios lo ve, no con ojos humanos, sino con ojos de promesa. Ver oportunidades donde otros ven ruina, ver propósito donde otros ven dolor, ver futuro donde otros ven final. Esa es la mirada de los que creen. Y cuando vivís con esa mirada, todo se transforma. Vivir la fe también significa aprender a amar como Dios ama. Porque no podés decir que crees en un Dios de amor y al mismo tiempo vivir lleno de rencor. La fe y el odio no pueden habitar en el mismo corazón. Jesús fue claro: si no perdonan, tampoco vuestro Padre perdonará. Es fuerte pero liberador, porque el perdón no es un favor que le haces al otro, es un regalo que te haces a vos mismo. Cuando soltás el resentimiento, el alma respira, y ahí se nota quién vive la fe, no en cómo ora, sino en cómo perdona, no en cuántos versículos cita, sino en cómo trata a la gente. Jesús dijo que conocerían a sus discípulos por el amor, no por la elocuencia, ni por los milagros, ni por las prédicas, sino por el amor. Y ese amor se prueba cuando el otro no lo merece. Porque amar al que te ama es fácil, amar al que te lastimó es divino. La fe viva te hace generoso, te enseña a dar sin esperar, a servir sin buscar aplausos. Cuando haces algo por amor no necesitas reconocimiento porque sabes que Dios ve en lo secreto. Jesús dijo que cuando des, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Eso no es literal, es una invitación a la pureza de intención. Dar sin cálculo, sin agenda, eso es fe en acción. Y te aseguro que cuando vivís así, la vida cambia. No porque todo sea perfecto, sino porque te convertís en canal de bendición. La fe no solo busca recibir, busca compartir. Por eso Dios bendice a los que dan. No porque premie la generosidad, sino porque confía en los que no se aferran. Si lo que te da fluye hacia otros, Él puede confiarte más. Pero si lo retenés, se estanca. La fe siempre fluye. Hay algo maravilloso que pasa cuando ayudas a alguien, te conectás con el corazón mismo de Dios, porque Él es dador, y cuando das, te pareces a Él. Por eso Jesús dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y no hablaba solo de dinero, hablaba de vida, de tiempo, de ternura. La fe se alimenta cuando la compartís. Cada gesto de amor es una semilla que nunca muere. A veces pensamos que la fe es algo entre Dios y nosotros, pero en realidad se refleja en cómo tratamos a los demás. Si tu relación vertical con Dios es real, tu relación horizontal con la gente lo demuestra. No podés levantar manos santas y tener el corazón lleno de bronca. La fe viva es coherencia, no perfecta pero sincera. Y te digo algo más: cuando vivís tu fe con amor, el miedo se disuelve. Juan escribió: el perfecto amor echa fuera el temor, porque el amor y el miedo no conviven. Si sabés que sos amado por Dios, no necesitas vivir a la defensiva. Ya no tenés que ganarte nada, solo disfrutar de lo que ya te dio. Y eso te da una libertad tremenda. Esa libertad te permite vivir sin máscaras. No necesitas aparentar. Podés ser vos mismo, con tus luces y sombras, sabiendo que Dios te ama igual. Y cuando vivís así, también aprendés a mirar a los demás con misericordia. Ya no juzgás tan rápido, ya no señalás tanto, porque entendés que todos estamos en proceso y esa empatía es el fruto de una fe viva. Por eso cuando digo que tu fe no sirve si no la vivís, hablo de esto, de una fe que se traduce en gestos concretos, en una palabra amable, en un abrazo sincero, en una ayuda silenciosa. Esa es la fe que transforma familias, comunidades, ciudades. No la fe de los discursos, sino la fe de los actos. Y me gustaría que hoy te preguntes, ¿qué ve la gente cuando me mira? ¿Ve una fe viva o una fe decorativa? Porque lo que el mundo necesita no son más templos llenos, sino más corazones encendidos. No más gente que hable de Dios, sino gente que lo refleje, que lo haga visible en su forma de vivir, de perdonar, de amar. Esa es la fe que sirve. Si llegaste hasta acá, quiero decirte algo que tal vez nadie te dice hace tiempo. Tu fe tiene valor aunque sea pequeña. No importa si sentís que apenas podés sostenerte, Dios hace milagros con poca fe. No te castigues porque a veces dudas, todos dudamos. Pero seguí creyendo, seguí buscando, seguí caminando. La fe no es para los que nunca tropiezan, sino para los que se levantan una y otra vez.
Y no te olvides, vivir la fe no es vivir sin problemas, es vivir sabiendo que cada dificultad tiene sentido, que cada lágrima tiene propósito, que aunque hoy no entiendas nada, Dios sigue escribiendo la historia. Y cuando la veas completa, vas a agradecer incluso lo que te dolió, porque todo coopera para bien, aunque ahora no lo parezca. Si querés ver tu fe crecer, usala. No esperes sentirte preparado, no esperes que todo esté perfecto. Empezá donde estás con lo que tenés, porque la fe no madura en los planes, madura en la acción. La fe que se piensa demasiado se enfría, la fe que se vive se enciende. Así que salí, intentá, serví, ayudá, amá. No dejes que la duda te paralice. La duda no mata la fe, la inacción sí. Y cuando te sientas débil, recordá quién te sostiene. Pablo dijo, cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque la fuerza de Dios se perfecciona en tu fragilidad. No necesitas ser invencible, solo disponible. El cielo no busca héroes, busca corazones dispuestos. Y si hoy decís, acá estoy, Señor, Él puede hacer maravillas con eso. Viví tu fe en lo cotidiano, en tu casa, en el trabajo, en la calle, que la gente vea algo distinto en vos. No porque seas religioso, sino porque irradias esperanza. Que tu presencia sea alivio, que tus palabras sean medicina, que cuando abraces el otro sienta a Dios. Esa es la fe encarnada, la que no se queda en los templos, la que sale a la vida. Y si alguna vez te toca pasar por el fuego, no olvides que no estás solo. Como los 3 jóvenes en Babilonia, vas a descubrir que hay un cuarto contigo en el horno. Esa presencia te sostiene, te guarda y te da paz. El fuego no te va a consumir, te va a purificar, y cuando salgas vas a brillar más que antes. Porque la fe probada es la fe que impacta. Por eso hoy te invito a hacer algo. No te conformes con decir yo creo, salí a vivirlo. Demostrá tu fe con tus decisiones, con tu actitud, con tu generosidad. Que cada día sea una oportunidad para honrar a Dios con lo que haces, no solo con lo que decís. Porque el mundo está cansado de palabras, necesita ejemplos. Y vos podés ser uno. Quizás nadie lo note enseguida, pero tus actos van a hablar por vos. Un día alguien se va a acercar y te va a decir gracias por lo que hiciste, gracias por creer cuando yo no podía. Y ahí vas a entender que tu fe sirvió, no porque te aplaudieron, sino porque cambió una vida. Y eso es lo más grande que puedes hacer con tu existencia, vivir de tal forma que otros crean que Dios sigue obrando. Así que levántate, sacudite el polvo del desánimo y empezá a caminar otra vez. Volvé a confiar, volvé a soñar, volvé a amar, porque la fe no muere, solo se adormece. Y hoy el Espíritu te dice, despértala. No importa lo que perdiste, lo que fallaste o lo que temés. Mientras respires, todavía hay propósito. Tu fe no sirve si no la vivís, pero cuando la vivís todo cobra sentido, la vida se llena de propósito, el alma encuentra descanso y el corazón vuelve a latir con esperanza. Viví tu fe. No la declares, demóstralo. Y cuando lo hagas, vas a descubrir que Dios no solo estaba contigo, siempre estuvo adentro tuyo, esperando que creyeras de verdad.